Idealizamos la idea de tener un hijo. Un hijo, pensamos que va a ser un referente, o sea, que vamos a ser un referente de él, que él va a ser el niño típico, ojos azules, rubio, perfecto. Y te tengo que decir que esa realidad no existe. O sea, hay una letra pequeña que nadie te cuenta ni te contará. Con la invitada de hoy, ella lee la letra pequeña de la letra pequeña. Lo entenderéis. Empezamos. Manos que aplauden el arte, voces que rompen cadenas, plana y corre por vena viva, siempre gente a secas. Arantxa, gracias por invitarnos aquí. Bueno, y estamos en Raíces, que es donde trabajas, una asociación que ayudáis Familias. a familias Con hijos. Vale. Con hijos de cualquier edad, ¿eh? Empezamos hace 12 años y el motivo o la motivación que dio pie a abrir el proyecto era que en aquel momento empezaba a estar en auge o era como un poquito más visible el tema de la violencia filioparental. Entonces, a raíz de eso, nosotros abrimos un espacio donde se pudiera atender ese tipo de casos y a partir de ahí, 12 años después, pues hemos ido como abriendo el campo de trabajo a otro tipo de necesidades relacionadas siempre con familias. Vale, esto nace, bueno, yo te escuché, te vi, tengo que hacer una mención a Ingenieros del Humor, te vi en su podcast. Vale, pues si te puedes acercar un poco o intentar hablar un poquito más fuerte. Bueno, hago la mención, te vi en Ingenieros del Humor y ahí hablabas un poquito. Entonces, me gustaría conocerte, ¿vale? Porque este podcast trata sobre la gente, tú estás en esta asociación, luego hablaremos, pero me gustaría explicaros un poco tu recorrido, por qué llegas a estudiar, ¿eres médico forense? Psicóloga. Psicóloga forense, vale. Eres psicóloga, un poco conocerte, ¿por qué decides estudiar esto? Un poquito tu evolución. Y luego, ¿cómo acabaremos aquí? O sea, porque dices como que se puso de moda, vi lo de hermano mayor y demás. Bueno, un poco en aquella época, sí. Y luego te preguntaré si tiene algo que ver esa serie con que tú, me imagino que no, pero me imagino que no, ¿no? No. Pero bueno, cuéntame, ¿cómo decides tú empezar a estudiar? Yo empecé tarde a estudiar, empecé casi con 25 a estudiar psicología. Vale. Y en el primer curso yo ya tenía gente a mi alrededor que trabajaba en prisiones y a mí me flipaba ese mundo. Entonces, en primero de carrera yo ya, mis trabajos iban enfocados ahí, empecé a relacionarme con el contexto y me quedé enamorada. Entonces, años después acabo la carrera, entonces me especializo en un tema que tenga que ver con ese contexto, que por eso hago lo de forense. Y a partir de ahí, después de unos cuantos años más, porque para entrar a prisión no es fácil, al final accedo a una plaza y hasta hace un año he estado unos 7 años he estado trabajando dentro de prisiones como psicóloga forense. ¿Has estado trabajando como psicóloga? Vale, en prisión, vale. Sí. Antes, esto es una pregunta personal, es una tontería, esto es una tontería. El ser psicóloga, cuando vas con amigos y demás, ¿se sienten que los psicoanalizas o no? No, ¿qué va? No sienten ese, digo, oye, ¿no? No. Vale. Bueno, espero que no. A lo mejor no te lo dicen, pero... Igual están asustados. Sí, seguro. Vale, pues, ¿cómo es trabajar en la cárcel? El primer día que entras en una cárcel, ¿qué es lo que te apasionaba a ti de poder entrar en una plaza en la cárcel? Claro, a mí me gusta muchísimo, me genera mucho interés todo el tema a nivel criminológico. Entonces, para mí era una oportunidad de conocer casos que en el día a día pues, no suele relacionarte, ¿no? Entonces, me daba la opción y me abría puertas a trabajar con casos muy complejos, con historias muy complejas, y tanto a nivel terapéutico como a nivel criminológico. Entonces, para mí ha sido la mejor experiencia laboral. ¿Y cuál es tu función ahí en la cárcel? Vale, tú entras en la cárcel, ¿qué es lo que haces allí? Muy resumido, mi función ahí era un poco acompañar en el proceso evolutivo de los internos para generar un cambio y que cuando volvieran a la calle pudieran poder adaptarse a la vida de nuevo sin volver a cometer un delito. Vale, eso es resumido, ¿no? Muy resumido. ¿Crees en la reinserción o no? ¿La reinserción es para todos? Yo creo en las personas. Vale. La reinserción, tal y como lo plantea el sistema, no. Por eso, entre otras cosas, por eso acabé dejando el trabajo en prisiones hace un año.
Creo que si una persona hace un cambio real es posible. De hecho, la mayoría de personas, el porcentaje a nivel estadístico de reinserción siempre es más alto. O sea, creo que estaba en un 60-40 de las personas que no vuelven a prisión después de cometer un delito. Entonces sí que creo en ello, pero igual no tanto en cómo lo vende el sistema. O sea, la idea de poder volver, o sea, el que roba, por ejemplo, los casos que tú hacías, ¿asesinatos o algo así o no? Yo empecé con casos que tenían que ver con problemas de toxicomanías ¿Vale? y relacionados con delitos, que normalmente eran robos con violencia, y luego acabé trabajando para un módulo de delitos violentos, que eran asesinatos, homicidios, lesiones, temas que tenían que ver más con la violencia. Vale, entonces, ¿has llegado a hablar con un asesino? Sí. Bueno, a ver. ¿Has llegado a tener un asesino cara a cara Ujú. que ha matado deliberadamente o sin querer o... Hay de todo. Hay Vale. gente que está allí porque dentro de una pelea ha dado un mal golpe y ha muerto la persona, o hay gente que premeditadamente ha acabado matando. ¿Y puede ser que haya gente que no se arrepienta de lo que hace? Sí la hay. ¿Sí? No es la mayoría, por suerte, Vale. pero sí que la hay. O sea, que no se arrepienten y... Ujú. ¿Y tú cómo interactúas con estas Claro, personas? depende Sin- Porque me imagino que tú no puedes juzgar a nadie, ¿no? De hecho, no, cero. Pero ¿no te crea una barrera con esa persona que sabes que ha hecho un delito así? No. O sea, es complicado, quiero decir. Entiendo que puede ser complicado, pero por lo que sea, yo siento que tengo facilidad para no juzgar a las personas. Otras cosas soy fatal, pero eso se me da bien. O sea, tú puedes entrar allí en la cárcel, estar con Menganito que te dice, bueno, yo qué sé, no, el drama de haber matado a su mujer. Tú entras, hablas con él y te vas Y para mi tal cual. casa. ¿Sí? ¿Sí? Pues tengo la capacidad de hacerlo y creo que por eso se me daba bien el trabajo y creo que por eso he acabado trabajando allí. Si no, igual no hubiera podido trabajar allí o para otras cosas no sirvo. Pero creo que eso se me daba bien y no es tanto que me dé igual lo que pasa, sino que entiendo que mi función allí es otra. O sea, ellos ya están juzgados, yo no tengo que juzgar a nadie más. Y lo único que yo tenía que hacer ahí, mi propósito era de la mejor manera posible dar las herramientas para que esa persona pudiera tener una vida lo más normal posible. Pero la vida dentro de la cárcel. Fuera. Mi objetivo era que pudieran salir de la Vale. mejor manera posible. Y tú hacías un informe o algo como diciendo, esta persona si vuelve no está arrepentido, sí, ¿no? O lo que sea, ¿no? Sí. ¿Sí? Ujú. Y en la cárcel no paseas por ahí, tú no ves la cárcel. Sí, sí, yo trabajaba dentro con ellos, yo estaba en el patio con ellos, yo iba a un despacho con ellos, o sea, no es como lo pintan en las series, en las películas. Vale, ¿cómo es una cárcel española? Porque, ¿sabes qué pasa? Hay muy pocos datos. Yo he escuchado gente hablando, pues, los que están vigilando y se quejan, ¿no? Pero dicen que no son tan inseguras las cárceles. Yo nunca, mira, ¿Tú cómo lo has sentido? en 7 años, claro, es que... O sea, perdona, tu día a día era de lunes a viernes ir a la cárcel Ajá, y pasas tus 8 horas pues un paseando por trabajo ahí normal, sí, y puedes ir libremente, hola, buenos días, ¿sí? sí. Hostia. Vale. Pensaba- Trabajas con un material material me refiero a las personas que están allí dentro, que probablemente, pues, si están allí es por algo, pero la mayoría de ellos no son personas peligrosas. Han cometido un delito o tienen un problema de drogas y están allí. Pero son personas, igual que los que no estamos tan lejos de ellos, los que estamos fuera. Entonces, puntualmente puede haber alguien que sea de un riesgo alto, pero ya hay las medidas para distancia, no, pero no es lo habitual. Tú estás allí y es como si entraras en una microciudad y pasaras el día allí con ellos y convivieras con ellos y observaras el funcionamiento de ellos y hablar con ellos y relacionarte normal como estoy hablando contigo ahora mismo. Vale, pero no es como en la tele. No, No es salgo al patio y me van a pinchar o No. cosas de esas, ¿no? ¿En qué cárcel estuviste trabajando? yo estaba trabajando en Quatre Camins y en Lledoners. Vale. Y ese era tu día a día, ¿eh? Ujú. Hasta hace nada. Hasta hace un año y poco. Vale. Vale, bueno, de la cárcel ya no te pregunto más, porque Lo que quieras. veo que tú lo tienes como muy normalizado y lo ves... Claro, yo te hablo desde fuera, ¿eh? Yo No, qué yo sé. entiendo que es un tema que genera un montón de
De morbo, interés, de sí, morbo, morbo, los ¿no? casos, hay casos que son, pues hay casos que, no sé si veis Crims en algún momento, pues algún Sí, caso sí, de Crims fanático. lo he llevado. ¿Has visto el de Canamat? El Canama, primero de la primera, ¿lo habéis visto? sí, ¿lo puedes recordar un El que poco? mataba al hermano y a la cuñada embarazada de 8 meses, los ¿Vale? descuartizaba, pues ese caso lo llevaba yo dentro. ¿En la cárcel? Ajá. O sea, llevaba a la persona que... Al asesino, al hombre. Al hombre, sí. Sí. Y tú ahora... Vale, y tú ahora al ver la serie dices, ¿qué? ¿No? ¿Cómo te sientes? Porque al final, voy a decirlo, estás con un famoso. No, no es el caso, no es el caso, pero... Esta era una de las pocas personas bueno, que el perfil era bastante frío. De las Vale. pocas personas que te encuentras allí así, ¿eh? La mayoría de las personas, de verdad, allí dentro son personas que podían estar cerca de ti. ¿Has hecho amistades en la cárcel? Sí. ¿Sí? Ujú. Gente bien, ¿no? Sí, sí, hay gente con la que me puedo relacionar fuera. ¿Y ha pasado? ¿No? Sí, sí, sí. ¿Sí? Gente que ha salido Y me hace súper ilusión verlos y ver que les va bien la vida y ver que han sabido coger el camino, que están bien, me hace súper ilusión. ¿Y alguna vez has pasado miedo? Una vez solo. En 7 años, una vez. No es tanto. No, vale, porque hablaremos de adolescencia Ujú. y hay una escena, ¿no? Pues que la psicóloga está con el niño sola y, bueno, se intuye que pasa miedo, ¿no? Por la actitud del peque. ¿El miedo que has pasado es así o no? He tenido momentos en los que, claro, para trabajar allí yo entiendo que, bueno, igual que en cualquier trabajo, al final tienes que tener tú también unas características para enfrentarte a ciertas cosas. Yo ya sabía con qué trabajaba y he tenido momentos en los que, pues, sobre todo con temas de toxicomanías, ¿no? Que a veces se te subían muchísimo, se me encaraban, me gritaban, pero nunca lo he vivido con miedo porque sé que nunca hubieran traspasado la línea de nada más. Pero en uno de los casos, en violencia, sí que fue un caso bastante complicado y sí que me lo hizo pasar mal porque era como más desde lo psicológico. Como que, bueno, al final lo tuvieron que cambiar de centro porque si no, no sé qué hubiera pasado. ¿Sí? Sí. ¿Se hace más daño psicológicamente o con un golpe? Uf. Yo creo que el golpe no va sin lo psicológico, pero creo que lo psicológico hace más daño. O como mínimo tiene más secuelas al final. Vale. Vale, bueno, vamos a dejar lo de la cárcel. Pues, ¿sabes qué pasa? Te pregunto y te lo veo que lo tienes tan normalizado. Vale, durante tu estancia en la cárcel, Sí. abres esta asociación Ujú. En paralelo. en paralelo. Sí, yo entré en prisión y justo abría esta asociación. Y esta asociación nace, tú decías, ¿no? Viene por lo de mano mayor y tal. Sí, la pregunta... Coincide en el tiempo, Ujú. pero también coincide con que yo mi trabajo de máster, de final de máster, tenía que ver con la violencia filoparental. Entonces yo en aquel momento entrevisté a un grupo de madres que habían denunciado a sus hijos por violencia. Y todas las madres me decían que no habían encontrado un servicio previo a la denuncia que las hubiera podido ayudar. Entonces, a raíz de eso, yo monto Raíces. Vale, porque este servicio es previo a denuncia y después también. Sí, llevamos casos que... O sea, quiero decir, un juez puede Sí. tomar acciones y decir, bueno, pues tenéis que pasar por ahí. Ujú. ¿Sí? ¿Es así? Sí, tenemos casos, de hecho, ahora que están en libertad vigilada, en seguimiento por justicia juvenil, Ujú. y los llevamos nosotros como condición de parte del trabajo de tratamiento. Y tenemos gente que ha ido a Mossos desesperada y antes de denunciar han venido aquí para ver si podían resolver la historia, y gente que durante el proceso de estar aquí han tenido que denunciar porque no había otra. Vale. Vale, pues vamos a hablar. Bueno, tú decides hacer esto porque es lo que haces en la carrera y demás. Vamos a hablar de los casos que te encuentras aquí, Vale. que es algo que no se ve porque la sociedad, yo lo asemejo un poco a la muerte, ¿no? Sabemos que está ahí, pero bueno, los cementerios están allí y vas cuando tienes que ir y pues estos son problemas reales, cercanos, que no somos conscientes y me imagino que la gente que los sufre no los explica. Ujú. Explícame un par de casos que... Nosotros llevamos aquí un poco de todo, ¿eh? Tenemos casos... Porque yo escuché en el otro podcast abuso sexual, Sí. hijos que pegan a los padres, Ujú. que eso, bueno, un poco se ha visto en la serie esta que comentábamos, pero no es realmente así, ¿o sí?
La serie de Hermano Mayor, me Ajá. refiero. ¿Es lo que vemos en la tele? A mí ese programa me genera vergüenza ajena. ¿Por qué? Es real, porque me parece súper injusto que se pueda televisar como un hijo maltrata a un padre. Imagínate que fuera un hombre que maltrata a una mujer. ¿Se permitiría? No. Pues es lo mismo. Eso es real, eso pasa. Nosotros tenemos casos de esos y hemos tenido, pero es tanta la vergüenza que, o sea, cuando llegan en esos extremos es porque llevan muchos años aguantando otras cosas. Y ya es tanta la vergüenza que genera el decir que tienes ese problema con tu hijo, que a veces aguantan hasta el máximo. Y los máximos ya son insostenibles. Ya. Pero sí que quiero dejar claro que en ingenieros también lo repetí mucho. Ujú. Nuestra especialización como formación tiene que ver con temas de violencia, abusos, pero no es lo único que trabajamos. O sea, nuestro objetivo es que no tengamos que trabajar la violencia porque lo hayamos trabajado antes. Vale, pues entonces, cuando cuando un hijo pega a un padre, ¿por qué? Claro, eso es la punta ya. O sea, Sí, un hijo no se entiendo, levanta. pero son traumitas, por así decirlo, de la infancia, del padre o del hijo. ¿Tú esto cómo lo ves? Porque Claro, la mayoría de casos que nos llegan aquí, quitando si hay violencia física o no, que Sí, bueno, eso no es es lo, la mayoría. es lo de menos porque es lo que llama más la atención, Sí, ¿no? claro. Pero ¿cómo llegas a eso, ¿no? Porque es lo que hablábamos. Eso se cocina ya desde la infancia. Vale. Por eso insistimos mucho y ahora hacemos mucha prevención y trabajamos con niños y con familias con niños pequeños, porque es importante poner atención a la infancia. Y durante la infancia vas dejando pasar cosas que luego cuando llega la adolescencia ya cuesta más de sostener, porque ya son más grandes y ya las exigencias son otras. Entonces, si el niño durante la infancia no ha aprendido a que ocupa un lugar determinado dentro de la familia, que es... O sea, yo siempre lo digo, hay una jerarquía necesaria, las jerarquías se han perdido, pero la jerarquía no tiene que ser desde la autoridad, o sea, la jerarquía es un orden natural dentro de la familia, que es que los padres están por encima de los hijos. Ujú. Y ese orden tiene que estar, porque un niño necesita entender que hay un orden en la vida. Si eso se desordena, y son los hijos los que pasan al papel de estar por encima, cuando llega la adolescencia eso es insoportable, es un infierno. Esto lo hablé yo en un podcast con un amigo. Ajá. Y hablábamos de, bueno, la moda, ¿no? Que se decía, mi hijo es mi amigo. Uh-huh. Es un poco la jerarquía, ¿no? Lo que decía, yo estoy de acuerdo que el padre tiene que ser un referente, tiene que ser el padre, pro. Uh-huh. Puedo jugar contigo, puedo estar contigo, pero no soy tu amigo. Claro, y no soy tu amigo y que yo creo que hay mucha tendencia ahora y mucha cultura malentendida de lo que es la educación respetuosa, que se promueve mucho y está muy bien, pero creo que la hemos malentendido. Hemos perdido un poco la mirada de decir, los niños tienen que ser escuchados, tienes que poder dialogar con ellos, todo eso está muy bien, pero también tienen que entender que hay cosas que no deciden. También tienen que entender que sí, hay ciertos comportamientos que pueden hacer daño al otro y lo tienen que vivir. Uh-huh. Los niños con tanta explicación, tanto diálogo, tanto hacerlos entender, se pierden. Y es importante que vivan, que si yo le digo a mi madre que es tonta, que sepa que yo le he hecho daño a mi madre diciéndole eso, para que lo integre. ¿Y cómo se lo hace saber una madre? Pues diciéndoselo, ¿no? Con la actitud. Con la porque actitud a veces nos más que- perdemos con la explicación. Vale. A un niño de 3 años tú le explicas que no te tienes que... O sea, se te puedes explicar, ¿eh? Pero también tiene que ver una consecuencia de decir, mira, ahora me has hecho daño con esto que me has dicho y no me apetece darte un abrazo, por ejemplo. Para que el niño viva, que decir, ostras, eso impacta más que la explicación que me puedas dar. Uh-huh. Entonces los niños no necesitan tanta explicación a veces y sí más acción. Porque dices que vienen familias aquí para prevenir, de alguna manera, ¿o no? O sea, Sí. vale, y tú, porque no todos los niños o todas las familias actúan así, pero ya tú puedes llegar a ver que hay niños que tienen no sé cómo llamarlo, esa actitud que pueden llegar a ser así. Y lo has salvado, quiero decir, cuando son pequeños y haces prevención. La prevención es vital, pero ya no tanto desde la no violencia, sino de la prevención de que los niños sepan gestionar sus propias emociones, que sean conscientes, que sepan hablar, que aprendan a identificar. Y luego paralelamente hacemos el trabajo con los padres también, ¿eh? Para que aprendan a gestionar. Sí que es cierto que hay niños que tú ya ves que a lo mejor el orden está empezando a girarse o que tienen comportamientos que a lo mejor habría que
que bajar un poco, pero creo que desde esa edad es mucho más fácil y mucho más reconducible que cuando tienen 16. Y esto es culpa de los padres también, ¿no? ¿O Nunca no? buscamos culpables. Vale. Siempre es como... Pero tiene que haber como una raíz, ¿no? O por ejemplo, te hablo de los años 70. El abuelo que le pegaba a la abuela y que vamos a ir de padre a hijo, Ajá. ¿vale? El abuelo le pegaba, el hijo recibe, el hijo tiene hijos y todo eso se va pasando, esos traumitas que yo te decía, o sea, es como que hay una raíz para eso. ¿Me estoy explicando o no? Siempre hay una raíz para todo. Sí, te explicas, ¿eh? Pero quiero decir que todos tenemos una historia detrás. ¿Vale? Pero no hace falta que sea traumática. Todos tenemos una carga de mi abuelo, de mi padre, de la tía abuela, de quien sea. Todos llevamos cargas. Y eso hace que nos relacionemos con el mundo hacia afuera, desde esas cargas, desde esas heridas, y eso va a influir en cómo tú te relacionas con tu hijo siempre. No le vas a evitar ningún trauma a tu hijo de lo que hagas. Vas a hacer muchas cosas mal y vas a hacer muchas cosas bien. Pero será tu hijo el que luego con esa mochila aprenda a vivir también y aprenda a gestionar sus cosas. Eso no es ningún problema. Vale. Entonces, cuando llegan aquí, no es que sea culpa de unos o culpa de otros, es que simplemente se ha generado una dinámica en la que todos participan y todos tienen una parte de responsabilidad en ese cambio. Porque Sí. a veces también pasa al revés, ¿eh? Que los padres me vienen, arréglame al chaval, que es el culpable de todo. Entonces, sería un poco el triángulo de karma, ¿sabes? Esto de coger los roles, bueno, si son padres e hijos, Ujú. puede ser ese rol, ¿no? Y que hay que romperlo. ¿Lo conoces o no? No, la verdad que no. Dímelo. Vale, bueno, lo del triángulo de Karman, no sé si lo explicaré bien, pero es aquello que vas asumiendo un rol de castigador, Ajá. no sé, es que no sé, era Como que te castigo. quedas un personaje y lo haces el funcionamiento todo el rato. Sí, pero según la actitud y el momento, vas cambiando de rol. O sea, yo te castigo a ti, me enfado contigo y luego tú vienes contra mí, yo me hago la víctima. Bueno, Sí, es un poco eso. es un poco eso. No sabía que se llamaba triángulo, pero... Bueno, le llamaban el triángulo de Karman. Bueno, yo lo Vale. conozco por eso. Pero es eso, ¿no? Por Es lo que las dices. Pero tú tienes una dinámica con tu pareja determinada, ¿no? Vale. Y no eres tú solo, eres tú y tu pareja. Ujú. Entonces, los dos generáis una dinámica concreta. Entonces, si hay de esa dinámica a ti algo te molesta, los dos tendréis que romper esa dinámica. O como mínimo uno de los dos, para que el otro entienda que por ahí no. Vale. Y un poco lo que pasa con las familias es eso, es decir, hemos generado una dinámica que nos incomoda o nos hace daño, entonces una de las partes o todas tenemos que romper con eso para ver por dónde va, por otro lado. Vale. Vale, luego otro tema, ya más serio o Ujú. ya no tan, bueno, no voy a decir fácil, pero abuso sexual. Vale. Yo, bueno, no sé si entendí bien en el otro podcast donde te escuché, pero ¿puede ser que haya abusos sexuales y no se lleguen a denunciar? Sí, ¿Sí? sí, muchos. Te puede llegar un caso que me parece... pasa que es muy risueña y como que todo lo ves, lo normalizas todo mucho, ¿eh? Vale, ¿cómo llegan unas personas que... Bueno, primero hay que descubrir que se ha abusado sexualmente de una criatura, ¿no? Ujú. Tanto padre o madre. ¿Cómo llegan aquí? Un juez viene... Ah, no, porque hemos dicho que no se denuncia. En el tema de abuso sexual, hoy por hoy en Tarrasa, hace un año más o menos, se abrió desde servicios públicos, se abrió la Barnahus, que es un servicio especializado en abuso sexual. Cuando hay trámites de denuncia, todos los casos de abuso sexual tienen que pasar por ahí. Lo que pasa es que no siempre es así, a veces de rebote nos llegan aquí, o casos a lo mejor que no han podido ser atendidos allí llegan aquí, o personas adultas, porque eso es para infancia y adolescencia, personas adultas que recuerdan algún abuso de la infancia, entonces vienen aquí. Después de los años. Sí. ¿Sí? Sí, de hecho la chica con la que hemos hecho el primer podcast aquí en Raíces es Elena y es justo esa historia, es a los 39 años conecta con unos abusos de la infancia y la adolescencia. Entonces... Pero conecta, ¿qué quiere decir? Perdona, que le empieza a traumar eso ahora, que no era consciente en el momento, pero ahora con toda la información que tenemos es como que, ¿no? El cura que me hacía así o yo qué sé, ¿no? Esto, pero es habitual que sea así. O sea, cuando tú creces en un sistema familiar donde la manera de relacionarse es desde el abuso, yo qué sé, si mi padre abusa de mí, yo desde pequeño he aprendido eso,
yo no, o sea, aunque es una situación incómoda para el niño, pero por lo contrario es una persona que me quiere. Entonces es como un conflicto entre la incomodidad y el querer. Entonces yo entiendo que el amor es eso. Para mí la normalidad es eso. Entonces el niño genera mecanismos de disociación para permitirse poder vivir en esa situación el tiempo que sea necesario y desconecta. Es como que la mente se desconecta del cuerpo. Y cuando eso finaliza como tenga que finalizar, puede pasar que luego en la adultez, pues yo qué sé, una relación con una pareja, una maternidad, algo te conecte de nuevo con aquellos recuerdos. Entonces empiezas a desbloquear todo eso. Y cuando te pasa eso, que bueno, ya lo veré en el podcast de la Ajá. muchacha esta, pero ¿qué pasa? ¿Te vienen traumas, no puedes vivir o yo qué sé, no? No, bueno, claro, es que hay tantas supervivientes de abuso sexual como personas. O sea, cada persona tiene la capacidad de resiliencia que tiene, las herramientas que tiene, y puede ser que haya personas que generen un trauma, tengan un postraumático, generen síntomas clínicos, anorexias, autolesiones, y puede ser que haya personas que tengan la capacidad o aprendan a tener la capacidad de sostenerlo y hagan una vida normal. O sea, ser víctima de nada te hace frágil, te tiene por qué hacer frágil en la vida. Yo creo que un poco hay que desdibujar la idea de víctima que tenemos a nivel social, porque parece que ser víctima solo puede ser que estás en tu casa llorando y has perdido la vida. Y no tiene que ser así. Y el abuso sexual, porque estos son casos en el tiempo, pues lo que comenta, ¿no? Pero un abuso sexual que sea actual, Uh-huh. quiere decir, el padre que abusa, ¿eso se cura, por así? ¿Qué quieres decir? O sea, se cura, se puede... ¿Qué pasa ahí? Pues es un delito, ¿no? Ajá. El padre se separa del hijo, ¿no? Entiendo, y es juzgado fuera y hay que tratar al hijo, es lo que hacéis aquí. Y en la cárcel se trata al hombre. Ah, sí, Sí. también. Ajá. Necesario, ¿no? Porque no puedes dejar la otra parte sin tratar. Quiero decir, esa persona va a volver a estar en la calle, que menos que tenga las herramientas y los mecanismos para no volverlo a hacer. Ahora lo que voy a decir igual socialmente todavía no está muy integrado, pero es cierto que la pedofilia es la atracción hacia los niños de personas adultas sin necesidad de tocarlos, simplemente me atraen los niños. Cuando una persona es pedófila es algo que no es algo que controles, o sea, no es algo que tú decidas, o sea, es algo que está ahí y que no puedes evitar. Entonces sería maravilloso que hubiera la naturalidad de poder decir, me pasa esto y no quiero llegar a hacer daño a los niños, necesito ayuda. Y a partir de ahí reconducir a esas personas para que puedan tener una vida normal sin hacer daño a los niños. Y eso existe y se hace. El problema es que como es un tema evidentemente tan tabú y tan crucificado, que las personas se callan y suele, bueno, no, al final accedo a los niños, hago daño, perpetúo el tema y acabo siendo pederasta. Vale, pero claro, es difícil porque, a ver, yo lo que te comentábamos antes, hemos pasado por aquí y aquí adentro no sabía que se hacía eso, Uh-huh. ¿vale? Entonces, la persona que se siente atraída por los niños, yo no lo sé, no lo puedo entender, ¿no? Pero una persona que diga voy a buscar ayuda, claro, lo Sería ve. ideal. Sí, sí, sería ideal, pero claro, no me imagino. A mí, tú, porque lo ves todo como muy psicológicamente, te veo que eres muy risueña y tal, pero a mí me viene alguien y me dice, oye, me siento atraído por un niño. Yo, claro, yo creo que lo último que diría es busca ayuda. O sea, Que lo entiendo porque, perfectamente. ¿lo Lo entiendes? entiendo perfectamente. Vale, porque es, claro, está mal visto. Lógicamente, ¿eh? Está súper mal visto. Pero O sea, a ti, por ejemplo, yo sé que tú estás en un bar con un amigo y tal, Arancha, ¿eh? No tú como trabajando. Me siento atraído por un niño. Claro. yo es que te juro que... Bueno, tú, claro, me O sea, imagino. no es profesional, yo creo que esto es a nivel de mirada, yo creo que es mi mirada, es decir, yo no justifico jamás de los jamases jamás ningún delito, lo que hayan hecho bien pagado está, y algunos tendrían que pagar más, estoy de acuerdo, pero creo que señalar, juzgar y aislar no ayuda a que luego esa persona vuelva a tener una vida normal, que al final es lo que nos interesa. También es muy injusto. No hablo de pederastas, hablo en general de violencia, de delitos, ¿no? Es muy injusto que a nivel social estemos mirando para otro lado mientras pasan cosas
y nos acordemos cuando ha llegado ese a matar, cuando hay algo grave, ¿no? Es decir, la violencia de género, pues hasta que no hay un daño físico parece que nadie se lo toma en serio. Entonces, bueno, es muy injusto luego atacar al que ha hecho daño cuando lleva a lo mejor años dando señales y no hemos mirado. Entonces, bueno, yo a partir de ahí creo que sin juicio, sin justificar y sin juicio, Vale. lo mejor creo que es acompañar a las personas a que tengan una vida mejor. Al final el que va dando hostias en la vida tampoco es feliz. Ya. Pero, y te ha pasado, ¿no? Gente que ha venido aquí y ha dicho, me siento atraído por un peque. ¿O no te ha Hoy pasado? por hoy llevo algún caso de adolescentes mayores, Adolescentes mayores que... tipo 17, casi ya rozando línea 18, Es que que le atraen los niños pequeños. Pero niños pequeños, ¿de qué edad? Porque es que... 11, 10... Claro, ya no es rasgos aniñados. Vale, es que esas edades, no sé, 15, 16, 14, ¿no? Depende de cómo estén desarrollados, pues a lo mejor se ve como más normal, porque luego cuando son más grandes no se aprecia tanto el cambio de edad, ¿no? Pero sí que sería preocupante un niño de 17 que le guste un niño de 11, ¿no? 10, 11 es... Claro, Vale. hay que poner un poco la atención ahí. Vale. Pero está bien porque viene y tiene la libertad de poder hablarlo, se quita mucho peso hablándolo y buscamos mecanismos para que dirija esa atención a otras cosas más sanas. Eso es siempre estar ahí, esta persona que te dice eso, ha tenido esa atracción. Yo voy a distraer, por lo que dices, su atención en otras cosas. Si deja de hablar contigo, puede volver, o sea, quiero decir, ¿es algo que está ahí instaurado en su cerebro? ¿Y hay que trabajarlo siempre? Bueno, hay que tener, pues, está como latente, ¿no? Y hay que tener los mecanismos y las herramientas suficientes para cuando te veas desbordado y sientas a lo mejor que se te puede ir de las manos, poder frenarlo a tiempo. Vale. ¿Y casos de violencia de género normal? Bueno, normal, ¿eh? Normalizándolo. No normalizo nada y normalizo esto. No, mujer que pega al hombre o hombre que pega a la mujer, también lo tratáis aquí. Ajá. Hacéis todo eso. Todo lo que tenga que ver con conflicto, familia, violencia si es el caso, prevención, gestión emocional, niños. Vale, y una pregunta absurda a lo mejor. El programa ese que hemos comentado antes, de Hermano Mayor, Ajá. Yo recuerdo capítulos que, por ejemplo, ponían al chico delante de los padres y le hacían tirar, yo qué sé, o arrastrar un saco o lo que sea. ¿Eso funciona? ¿Se hace? ¿Son prácticas que se hacen? Yo no lo he visto nunca. Aquí no lo hacemos así. Aquí lo hacéis de otra manera. De otra manera. ¿Y qué más cosas hacéis aquí aparte de eso? ¿O esto sería en general? He visto que hacéis masajes también. Bueno, pero esto es como otro proyecto dentro del proyecto. Vale. Tiene que ver con raíces. Pero bueno, que si la gente quiere venir es Sara y se llama Chill. Vale. Lo dejo ahí, o si quiere hacer su masaje. Pero no tiene que ver con raíces eso. En raíces hacemos eso. Lo que pasa es que la idea un poco que la gente creo que es importante que se quede, que no es solo que vengan aquí cuando mi hijo me ha pegado. Es que si yo ya tengo un conflicto con mi hijo, o tengo un conflicto con mi pareja, o vamos a solucionarlo. ¿Cuál sería un conflicto que tú digas, oye, pues venir a verme, porque los adolescentes son adolescentes, entonces todos hemos tenido la edad del pavo? Dame un par de tips o alarmas, red flags, que yo diga, cuidado, aquí está pasando algo. ¿Qué sería lo no normal? Porque un adolescente, lo que te digo. Un adolescente es crisis constante. Vale. Y retarte constantemente y desafiar las normas, la cero empatía, todo esto es adolescencia. Lo que pasa es que una cosa es adolescencia y otra cosa es falta de respeto. Falta de respeto quiere decir pues que hay insultos, que hay palabras fuera de tono, que hay portazos, que hay golpes, que hay desafíos de no cumplo ningún tipo de normas. Ese tipo de cosas son alarmantes para mí. Vale, pero eso es lo que le dirías a una familia. Si tenéis esto, porque esto que dices, para mí es adolescencia. Quiero decir, la edad, no que la haya vivido así, ¿te imaginas? Tenemos que hablar. No, pero que la edad del pavo, ¿no? Como que asumimos que ya esas cosas van a pasar. Vale, pues entonces dale la vuelta. Si un padre tiene miedo de llegar a su casa, vale, algo pasa.
Si un padre o una madre Han llamado a la puerta. tienen... bueno, no les apetece estar en casa, no están cómodos, no es un espacio seguro, no quieren ver a su hijo, algo pasa. Vale, mejor visto así. Sí. Ahora lo he entendido mejor, porque, bueno, lo Bueno, pensé. la adolescencia es complicada y hay crisis, pero yo no he llamado nunca hijo de puta a mi padre. No, al insulto no, pero cuando has dicho portazo, pues... Portazos, bueno, portazos puedes dar, pero si a los portazos se acompañan de otras cosas, Vale, no, que si lo que dices, que si los padres tienen miedo... o sí, el típico, ¿no? No le digo esto porque sé que va a saltar, o no voy a hacer esto para que no se enfade, o todo este tipo de cosas ya son señales de ti mismo que dices, ay, Claro, yo por ejemplo, cuando era adolescente, me acuerdo una anécdota que me hizo hacer un clic y bueno, le reproché a mi madre pues que no me compraba el pantalón de Adidas, ¿te acuerdas? ajá, Bueno, no sé qué edad tienes, pero el sí, pantalón aquel de... Y le reproché y le hice pues chantaje. Y mi madre no me dijo nada, fue, lo compró, y no podía comprarlo, pero ella fue, lo compró y me lo dio enfadada. Y es como, ahí fue mi momento de decir, te has estoy... pasado. Sí, estoy... Y fue sin golpe ni nada, pero bueno, mira, ahí se me despertó eso, ¿no? Y antes yo creo que ha cambiado también. Estamos en otros tiempos, los adolescentes de hoy en día han crecido de otra manera, hay otras maneras de relacionarse, hay mucho choque generacional entre cómo han nacido los adolescentes y la generación de los padres que ha tenido los adolescentes. Son vidas súper distintas. Entonces yo creo que ahí también hay mucho choque de no entender pues cómo se relacionan sus hijos o el tema de las tecnologías, las redes, todo esto está haciendo mucho daño. Vale, sí, ¿qué opinas tú de esto? Porque yo tengo un hijo Ajá. y bueno, pues la pantalla es su mano, entre comillas, ¿no? Se relacionan de diferente manera. ¿Qué opinas de esto? Es algo que tenemos que vivir con ello, porque la Hay que realidad es convivir, esa, ¿no? Hay sí. que convivir. Hay que convivir, pero no hay que... Claro, es que yo me encuentro aquí con adolescentes que a lo mejor se pasan 7 horas en el móvil, sin saber dónde se meten, dónde no se meten. La información en Internet es súper fácil, es accesible, o sea, tienes de todo, ves de todo. Y yo es que quitaría pantallas hasta los 6 años, como mínimo. Y a partir de los 6 años, pantallas no de móvil, pero sí que a lo mejor pues, dibujos y cosas de estas. Y no daría redes sociales hasta los 16 para arriba. ¿Sí o no? Yo sí. Porque en redes sociales también te encontrarás adolescentes con problemas. Claro, nosotros porque lo vemos, pero sí que el like que no me dan, que a ese le han dado no sé cuántos likes, a mí no. Y la para imagen, ¿Eh? la imagen que tienes que tener y lo Los perfecta que tiene filtros. que ser y los filtros. Y tengo niñas con 9 años haciéndose, ¿cómo se dice esto? El cuidado de la cara de las mañanas. Que dices, con 9 años hace falta. Pues todo eso son las redes sociales. Sí, es que Miriam siempre me dice, claro, para un niño su problema es así. Claro. Para lo que para nosotros es nada, para un niño es así. Pues si su problema ya es así de origen, más las redes sociales que se magnifica aún más, súper peligroso. Sí, porque además son cerebros que todavía no están desarrollados. Claro. Entonces están recibiendo todo el rato información sin poder procesarla bien porque no están definidos aún. Entonces, la parte prefrontal, que es la que controla los impulsos y que todo eso, si solo estoy en una pantalla es muy difícil que se desarrolle. Entonces luego, claro, tenemos niños impulsivos, niños sin valoración del riesgo, sin un montón de cosas. El mono del móvil pueden El tener. mono del móvil también. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, es que hablamos de, o sea, los síntomas de la cocaína, yo te hablo de los síntomas y podrían ser perfectamente los síntomas de la adicción al móvil. Sí, sí, es que es eso. O sea, el móvil los tiene enganchados. Y el cole y todo, la adolescencia. Madre mía. ¿Cuántos años tiene vuestro hijo? El mío 11. Ah, que sois. Sí. Vale. Vale. Pero bueno, de momento damos gracias que Bien. bien, ¿eh? Son pequeños bien y se portan bien. Lo que pasa es lo que nos fastidia, lo voy a decir aquí en el podcast, porque no salen a la calle tanto como salíamos Ya. nosotros. O sea, Entonces, eso también se ha perdido. Se ha perdido mucho eso. Y ¿No? eso es muy guay. Nosotros a las 3 de la tarde estábamos en la calle, nada más que pensábamos en salir, y ellos, lo que tú comentabas, la manera de relacionarse. Es muy distinta.
Mm. Vale, bueno, pues con la adolescencia. Ajá. Vamos a hacer un pequeño análisis de la serie. A ver, esto. Vale, yo te voy a explicar, tú como experta, Ajá. yo te voy a explicar lo que yo recibí, el mensaje que yo recibí de la serie. Ahora voy a hacer un spoiler, lo digo, podemos hablar, el que Ya no no, lo haya ha visto, todo pues, el mundo ya. el que no lo haya visto, pues se lo salte. Problema de lo que yo deduje, pornografía, Ajá. un niño con un complejo escandaloso que lleva a cabo un acto que, bueno, que es el que queda en la serie, ¿no? El mensaje es la sociedad, con el tema este que hablamos de los móviles, yo no sé si estoy equivocada, como que hay que parar esto. Yo entendí eso, que tenemos que hacer un cambio o algo porque... ¿Tú qué opinas? Bueno, yo opino que... Porque lo que yo vi aquí son varios... A mí lo que me interesaba de la serie eran varias proyecciones. O sea, verla desde el padre, que está Ajá. viviendo una locura, y el hijo, pues que también está viviendo otra locura en su cabeza. ¿Tú qué opinas? A mí la serie me parece... A mí me parece brutal. ¿De 10? De 10 no lo sé, pero me parece muy buena como para analizar y como para reflexionar. Y creo que el mensaje es un poco también de estemos pendientes. O sea, no es lo que decía la familia de la serie. Pensábamos que estaba seguro, estaba en la habitación. Claro. Pero claro, ¿qué está haciendo en la habitación? ¿Qué está mirando en redes? ¿Qué está viendo? ¿No? Y al final... ha sido una serie muy comentada entre profesionales, nosotros también con mis compañeras, porque precisamente el tema que deja así como una pincelada y ha quedado como un poco, creo que se ha desvanecido, que es el tema de los incels. Algo que no conocía, ¿eh? Bueno, yo lo conocía porque, mira, justamente hace unos meses tuvimos un caso de este tipo. ¿Qué es un incel? Un incel es un celibato involuntario, ¿no? Es la traducción literal, celibato involuntario, que básicamente, y muy mal dicho, la idea es yo como hombre tengo derecho a tener relaciones sexuales y si no las tengo es por tu culpa, mujer, que no quieres. Ah, sí. La idea muy general y muy mal explicada es esa. Vale. Y es un poco, para mí, promueve un poco la cultura de la violación a la mujer. Y para mí un poco lo importante de esto también, de este niño, que empieza muy heavy, el primer capítulo ya es la detención, que ya te pone en conflicto porque dices, Dios mío, tan peligroso es este niño, que entra allí la policía... Que... Te digo algo que, bueno, me imagino que a todo el mundo lo habrá pasado. Cuando empieza la serie y la detención y todo eso, yo pienso, no, sí. No, de Claro, verdad, sí, se lo dije a ella, digo, aquí, claro, pues ves el drama del padre. El padre está como diciendo qué está pasando aquí y el niño le dice a su padre, no, yo no he sido. Bueno, y fíjate, yo me lo creí. Claro, pero fíjate que la serie es muy guay porque el primer capítulo ya te entra con toda la policía dentro de casa, que parece que hay un terrorista dentro de casa, pero luego te lo contrasta con una habitación súper infantil, un niño que se hace pipí encima, que es un poco el contraste de decir, dentro de que es un adolescente y ha hecho lo que ha hecho, no deja de ser un niño. Y es un poco lo que hablamos, sin justificar nunca jamás de lo jamás es el acto en sí, pero es un poco lo que hablábamos, es decir, son niños que no se han desarrollado. Y si te fijas también, para mí, y probablemente a lo mejor también estoy equivocada, pero el perfil que presenta la serie de este niño no es un perfil de niño peligroso, es un perfil que lo humillan en el cole, es un perfil que se ríen de él, que le hacen bullying. Y también de alto standing. Sí, pero puede no ser de alto standing, lo es, pero vale, podría no serlo. Pero porque muchas veces asocian este tipo de actos a personas de más bajo nivel, ¿verdad? Parece como que el que mata solo vive en el barrio, la barriada. Por eso también hicieron esto y a mí me pareció, bueno, porque pasa en todos lados. Sí, tanto. Pero no creo que sea tanto, no, está bien en ese sentido, en esa mirada, pero para el perfil de incel y lo que viene no me parece relevante el tema socioeconómico, Podría ser incel cualquier persona. Para mí lo importante de eso es que al final movimientos como pues tipo incel, yados, toda esta peña que cultura, no sé ni cómo llamarlos, al final ¿quién recaptan? Recaptan chavales. ¿Pero quién sería un ejemplo? Porque me has dicho, ¿yados sería un ejemplo de incel? Incel no, pero es un poco, al final promueven un tipo de cultura súper machista y
y súper individualista y súper con unas creencias y una manera de funcionar en la vida que no es realista. ¿Vale? Entonces, ¿quién se engancha a eso? Pues los pobreticos desgraciados que todavía no se han desarrollado, que quieren ser lo que no pueden ser y empiezan a idealizar eso. Entonces, a partir de eso yo siento que soy alguien. Aunque luego en mi realidad no soy nadie porque se ríen todos los días de mí en el cole. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso genera mucho odio dentro de mí también. Y eso, llevado al extremo, pues lo de la serie. Para mí. Sí, no, está bien, está bien. ¿Y el capítulo de la psicóloga con el peque? Es muy guapo ese capítulo. Muy bien actuado, el chaval, hay que decirlo, brutal. porque... El chaval es brutal. Y sabes lo del plano secuencia, ¿no? Sí. Que se graba del tirón. Sí. Me Vale. parece alucinante eso. La serie esto también lo he discutido también con compañeras de la profesión porque era como, representa que eso es una entrevista forense, representa, ¿no? Imita eso. Es que cuando estábamos hablando de la cárcel, yo te imaginaba así. Claro, por eso no entendía que caminaras por ahí, por la cárcel. Creo que tu rollo es otro, ¿no? Bueno, yo podía estar caminando en el patio con ellos, plantando un tomate en el huerto, como podía, como podía estar sentada en un despacho así, hablando con ellos de cosas como más serias, Vale. o en grupo, ofreciendo terapia a grupo. O sea, un poco todo. Pero la escena representa una entrevista forense, ¿no? Que el juez le pide un informe del perfil de este niño y tiene que hacerlo. Para mí no sería el ejemplo perfecto de una entrevista forense porque al final es lo de menos. Creo que para la serie es lo de menos la formalidad de esa entrevista, sino lo que trata de hacer ver es un poco el perfil de ese niño y cómo llevado al extremo. Cómo... Vale, se destapa, ¿no? Se muestra cómo es. Fíjate que cuando le hablas de temas menos profundos, ¿no? Ahora no recuerdo cuál era, pero creo que le hablaba del padre. Y es hablando del padre cuando el niño se relaja y se deja ver. Entonces, a veces no es tanto cuando haces entrevistas de este tipo, ¿no? Como en este capítulo, es si tú quieres ver el perfil de una persona, no puede ser... o sea, lo estrictamente teórico sería... Evidentemente no puedes hacer preguntas sugestivas. Aquí las preguntas están muy sugestionadas porque van a un camino directo que es hacer ver el tema de los incel, bueno. Pero fuera de eso, que es una serie, en cualquier entrevista forense tú no puedes hacer preguntas que lleven hacia una respuesta determinada. Tienen que ser preguntas abiertas donde veas a la persona. Pero más allá de eso, para mí, lo importante de averiguar un perfil de alguien es conocer a ese alguien. Vale, pero por ejemplo... a un tío que ha matado, tal, te meten ahí con él y ese tío es un psicópata de manual y es muy frío. ¿Te puede llegar a engañar? Claro, ¿no? Todos somos humanos. ¿Sí? Sí, claro. O sea, hay unas pautas que... O sea, tienes que ir rascando hasta que ves ahí algo que... Porque si eso te lo pide el juez, tienes una responsabilidad muy grande, ¿no? Por eso la pregunta de que te pueden engañar. Que te pueden engañar, sí, siempre, en todos los sitios y en todas las profesiones del mundo mundial. Vale. Que aquí trabajas con perfiles muy determinados que puedes jugar más a eso, es su papel jugar a eso, ¿no? Al final yo tengo que hacer un perfil de ti y tú no quieres que diga cosas de ti porque es para el juez. Entonces es el juego de los dos. Entonces dentro de ese juego, pues juguemos. Pero al final, ¿te pueden engañar? Sí, hasta cierto punto. Pero yo creo que al final cuando tú tienes una conversación de tú a tú con una persona, hay cosas que se ven y no puedes esconder. Y cuando, en el caso muy extremo de que fuera psicópatas, que algunos me he encontrado en el camino, psicópata de manual, muy poquísimos, pero alguno he visto, no es lo que dices como lo dices, que no resuenan sus palabras. Es que cuando tú hablas con una persona fría, real, de psicópata, lo que está diciendo no tiene una resonancia emocional y se vibra. Palpa, ¿no? Sí. Entonces es guay por eso, y al final... Pues claro, ellos juegan a engañarte dentro de prisión y fuera de prisión, o quien sea, da igual. Al final a nadie le hace gracia decir que yo qué sé, que he hecho daño a alguien o que soy un manipulador. Yeah. Mi trabajo es cazarlo y su trabajo, bueno, cazarlo. Mi trabajo es dibujarlo y su trabajo es engañarme. Pues bien. Claro, no, pero como en la serie el niño le preocupaba lo que iba a escribir, ¿no? Y al final le dice... Pensaba que eras mi amiga o estaba como muy... ¿Vas a venir a verme otra vez? Tal, ¿no? Y como que la chica ya se ha acabado eso y de la presión se derrumba. ¿Eso te ha pasado? ¿Te has derrumbado alguna vez así? Sí. ¿Sí? Sí, pero no de la presión de la tensión, creo que no. Bueno, con el que pasé miedo sí, alguna vez
pero más de ver el sufrimiento en la otra persona, de ver las vidas a veces ¿no? Que a veces desde fuera, ¿no? Lo que no hemos vivido situaciones complejas, pues es muy fácil juzgar y decir, pero cuando ves la vida que lleva detrás, pues dices, hostia. Empatizas. Y hay veces que he conectado, muy pocas, pero que he conectado y, joder, también trabajando con personas me remueven a mí cosas de mi vida. Claro. Entonces hay veces que, pues a lo mejor he tenido a alguien delante que me ha hecho de espejo de cosas mías. Y por eso es importante trabajar. Yo también voy a psicólogo para trabajar mis cosas. Estamos todos un poco tarados, ¿no? Bueno, no, tarados no, hay que ir al psicólogo. Hay que ir, tiene que ser algo natural y normal. Vale, pues ¿quieres hacer, porque hemos hablado de la serie, nos queda algo por hablar? ¿Un pequeño resumen de lo que te parece así? Bueno, me parece que al final es una familia que está sufriendo muchísimo, que fíjate cómo desde fuera todo el mundo juzga los padres que son, sin saber nada de la historia, que es un niño que nadie ha mirado y que estaba entre sus iguales humillado, que no justificó lo que ha hecho y que las consecuencias tienen que ser para él, obvio, pero que detrás de todo eso al final hay sufrimiento, en general, por todas las partes. Entonces, mejor poner conciencia y sanar. Y cuando acaba la serie, que el niño llama al padre y dice que va a confesar, ¿no? O que va a decir que sí. Decir que es culpable. Eso es como hacer las paces, ¿no? Con él mismo, como voy a declararme culpable, el padre, como lo asumo, ahí acaba, nos deja así la serie, ¿no? Bueno, y al final voy a dejar de luchar por algo que sé que... Ahí en Estados Unidos no sé cómo funciona, pero seguramente la repercusión sería muy... Bueno, en Estados Unidos no, es en Inglaterra, creo. Sí, la serie. es en Inglaterra. No sé cómo funcionan. Pero seguramente la repercusión de allí no es la de aquí tampoco, para un menor. Aquí, bueno, creo que somos menos punitivos. Vale, aquí un menor si hiciese eso... Entraría en un centro, pero creo que la máxima en un centro de menores. Vale. Pero la máxima creo que, si no me equivoco, creo que son 8 años. 8 años. Y si pasa a otra edad, o sea, quiero decir, más de 18 pasa a la cárcel. Sí, bueno, entre 18 y 21 creo que es, con opción hasta 25, podría ser en casos muy puntuales. Hay una prisión específica para jóvenes, vale. Y luego ya si no entras adultos. Vale. Vaya tela. Vale, Arantxa, pues lo vamos a dejar aquí. Porque tú quieres. Sí. No, es que me gusta... O sea, me gusta que te guste tu trabajo tanto. Sí. Veo un brillo en tu cara que te apasiona lo que haces y no te sorprendes con ninguna pregunta. Que yo venía un poco con un filtro de, oye, no te pases, pero veo que se te puede preguntar de todo. Y nada, darte las gracias por abrirnos la puerta de tu casa. Gracias a vosotros para poder grabar y ya está. Lo único que le pido a la gente es que mande un mensaje. Y en tu caso creo que es muy necesario porque de las cosas que hemos hablado sí que puede concienciar a la gente de que a lo mejor tienen un problema y no son capaces de verlo. Así que si quieres, miras ahí a la cámara. Un mensaje a la gente en general. Yo creo que al final, y lo digo cuando trabajamos con los niños, por ejemplo, es lo que más creo que nos viene al caso de decir, los niños, cuando hacemos el grupo de niños cada martes aquí para trabajar el tema de gestión emocional, lo que más verbalizan es pasar tiempo con mis padres. Necesitan pasar más tiempo con sus padres y sobre todo se alegran muchísimo cuando el tiempo es sin móviles. Los padres están presentes. Entonces creo que hace un poco falta poner conciencia a la presencia, a estar con los niños, a qué están haciendo, a estar un poco atentos, a querernos y a no tener ninguna duda de que todo lo que hacemos por nuestros hijos siempre es desde el amor más absoluto, no tengo ninguna duda, pero en el caso de que haya algo que os incomode o que no sepáis cómo gestionar, pues que pedir ayuda, porque no, Igual que un adulto va al psicólogo cuando necesita, pues lo mismo como padre o madre. Muy bien. La guitarra suena fuerte, con el alma bien valiente. Baila el ritmo de la suerte, somos parte de la gente a secas.